Bienvenido al estudio de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te queremos pedir que el Espíritu Santo guíe nuestro estudio y que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el estudio de hoy se llama Cambio de morada. Y vamos a estar contemplando la diferencia entre lo que es un templo carnal y el templo espiritual que Dios está construyendo, que ha venido construyendo a través de las edades, en donde Jesucristo es la piedra angular y nosotros somos parte de ese proyecto que Él está construyendo. Vamos a empezar, vamos a estudiar un poco en el libro de Efesios, el capítulo 2, y vamos a estar visitando otros textos, pero si quiere ponga una marquita ahí en Efesios 2 porque vamos a estar regresando continuamente al versículo, a los versículos de este capítulo. El apóstol Pablo está explicándonos aquí, como lo hace también en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, el plan de salvación y la parte que nosotros jugamos en este plan, como el Señor puede obrar en nuestras vidas y transformarnos completamente. Entonces, el capítulo 2 vamos a empezar con el versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí estamos viendo que él está hablando de un edificio, pero no es un edificio físico, sino es un edificio espiritual. Y dice que en este edificio espiritual, el fundamento son los apóstoles, los profetas, pero que nuestro Señor Jesús es la piedra angular. Entonces mantengamos ese concepto en mente en todo tiempo. Vamos a ver vamos a pensar un poquito en el templo. Originalmente Salomón construyó un templo muy hermoso, un templo increíble que era hecho en mármol, forrado en oro puro. Era un templo muy hermoso. Y sabemos que ese templo fue destruido y después más adelante los judíos volvieron a construir otro templo que fue el templo que ya nuestro Señor Jesucristo estuvo en ese templo, él hizo la limpieza del templo, en fin, pero tan lindos como eran estos templos físicos que la gente podía ver y admirar, porque aún los discípulos le dijeron a nuestro Señor una tarde, un amanecer que estaban ahí en la loma donde ellos podían ver, desde donde estaban, podrían ver el templo y cuán hermoso se veía cuando el sol le pegaba, porque imagínese usted lo que es ese mármol forrado con oro, muy hermoso. Me imagino que era una escena preciosa cuando yo le dijeron, mira Señor, qué hermoso está el templo. Y ahí, bueno, nuestro Señor también habla de la destrucción del templo y también de su segunda venida. Pero no nos vamos a concentrar en esto, simplemente que quería hacer referencia a, a estos dos templos que sí formaron una parte muy importante en el pueblo de Israel. Vamos a empezar ahora en el capítulo 2 ya desde el principio. El título de este capítulo se llama Salvos por Gracia. Y vamos a empezar con el versículo 1 y dice, y de ella recibisteis vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esta gracia viene a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, eh, conociendo la enseñanza que tiene la Escritura acerca del estado de los muertos, que la Biblia es muy clara al decir que los muertos nada saben, que no se pueden comunicar, que no están en un lugar, están en la tumba descansando. Puede buscar como referencia 1 Corintios 15, todo ese capítulo habla muchísimo de la muerte, de la resurrección.
Y también hay muchos otros versículos si no tiene conocimiento acerca de lo que dice la Santa Escritura del estado de los muertos, que es muy importante saber. Pero aquí el punto que yo quiero hacer es que, de acuerdo al relato bíblico, los muertos nada saben. Entonces, ¿puede un muerto resucitarse a sí mismo? No, es imposible. Entonces vemos que Pablo está hablando aquí de una muerte espiritual, porque dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una muerte espiritual. Pero el punto que quiero hacer aquí es que esa gracia de Dios nos alcanza y es la voz de Dios que nos está llamando y nos resucita de ese mundo de pecado en que estábamos, de esos delitos y de esas cosas que nos tenían en un estado espiritual muerto. Siempre es Dios el que llama. Dios nos está llamando y nos está librando de ese tipo de vida en que estábamos. Entonces, solamente como para juntar un versículo en referencia a este mismo tema de Dios llamándonos, vamos a ir ahí mismo en el libro de Efesios al capítulo 5 y vamos a buscar el versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahí está hablando de una muerte espiritual también, despiértate. Ese llamado de Dios que nos dice, despiértese, despiértese, para que Jesucristo nos alumbre. Porque en el sepulcro no hay luz, solo oscuridad. Entonces, al recibir nosotros el llamado del Señor, a despertar, a levantarnos, a resucitar de esa muerte espiritual, entonces la luz de Dios ya viene a nuestras vidas y las cosas empiezan a cambiar para bien. Sigamos leyendo ahí en el versículo 2, dice, y que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Le está describiendo aquí lo peor, aquí en este capítulo vamos a ver lo peor, nuestra peor condición y nuestra mejor condición, una paralela a la otra. Dice que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces ahí es una condición bastante mala, dice, entre cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ve qué interesante aquí como habla de la voluntad de la carne, pero también separa, y de los pensamientos. Esos pensamientos es esa herencia que traemos nosotros, esa disposición a escoger lo que es malo. Entonces vemos que se alimentan, se retroalimentan el uno con el otro, es la voluntad de la carne con los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Entonces esta es la naturaleza de nosotros sin Jesús. Sin Jesús somos todo esto. Y vemos que Dios está consciente. A Dios no lo podemos engañar. Él mismo nos está describiendo, nos está diciendo cómo es que somos en realidad cuando no lo tenemos a Él. La tentación, por lo general, viene, el cristiano mayormente y el ser humano es tentado de adentro. Solamente Adán, la primera vez cuando él pecó, fue tentado de afuera, porque él era puro, él era santo en ese momento, no tenía esa naturaleza caída. Entonces, la primera vez que Adán fue tentado y cuando cayó, fue tentado de afuera. Después de ahí, ya cuando cayó, empezó la tentación a venir de adentro, porque ya la naturaleza cambió a una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros, por eso hay personas que se van en las montañas y se encierran para no pecar y no quieren saber nada del mundo, pero en realidad, donde quiera que uno va, se lleva a uno mismo. Y estando ahí,
estamos con nosotros mismos y vamos a ser tentados de adentro, como lo dice la palabra, vamos a ser tentados de adentro. Entonces, vamos a ver aquí un poquito más en este capítulo 2 de Efesios, porque es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? De dónde estamos, y también el conocimiento que tiene nuestro Señor de nosotros en todo momento, y cómo así Él nos llama. Entonces, en el versículo 2:1 nos dice que estábamos muertos en pecado. O sea, uno dice, mientras que hay vida, hay esperanza, pero ya aquí estábamos muertos en pecado. Y el versículo 2 dice, conforme al príncipe de este mundo, al príncipe del aire, o sea, lo más alejado de Dios y de la semejanza de Dios, pues que pudiéramos estar, lo más alejado que pudiéramos estar. Y el versículo 3 dice que estábamos controlados por la carne y hijos de la ira. O sea, ese es el cuadro que nosotros tenemos y que el Señor nos está dando y que Pablo está honestamente diciendo, esta es la realidad. Ahora en ese mismo capítulo 2 de Efesios veamos el versículo 12. Dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces estábamos completamente alejados de Dios, ni siquiera nos dábamos cuenta, en un estado de muerte espiritual donde ni siquiera teníamos esa conciencia, y dice sin esperanza, porque a eso nos llevan estas cosas, ¿verdad? Al alejarnos de Dios, cuando nos damos cuenta, estamos ya sin esperanza. Y eso es una de las cosas que más daño le hacen al ser humano, cuando ya perdemos la esperanza, el gozo. Ahora, esta condición no es nueva en la humanidad, ¿verdad? Es una condición muy recurrente. Vamos a ver aquí en Jeremías, en la época que vamos a estar viendo aquí de Jeremías, él es muy cerca de la época en que ya ellos iban a ser cautivos por Babilonia. Y en el capítulo 7 del libro de Jeremías, vamos a ver también cómo estaba la condición aún en el mismo liderazgo, porque el Señor le presenta a Jeremías, viene la palabra de Dios a Jeremías y le dice y le enseña cómo está la condición espiritual de aún la gente que trabajaba en el mismo templo y la gente que iba. Dice el versículo 4 del capítulo 7, dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová es este. Ellos tenían claro también que el concepto de que el templo también eran ellos. Ustedes recuerdan que también nuestro Señor Jesús, él dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, refiriéndose a él mismo. Pero ellos tenían este concepto también claro. Pero vean lo que dice aquí en el versículo 8, dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando y jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. O sea, estaban en una rebelión completa y total. Y Dios lo sabía y por eso mismo él habla a Jeremías. Siempre la iniciativa de buscarnos es de Dios. En el capítulo de Ezequiel, que Ezequiel y Jeremías y Daniel, todos ellos eran contemporáneos, no toda la gente estaba haciendo mal. Habían algunos que sí seguían al Dios vivo.
Así como ahora también, ¿verdad? Siempre hay gente que decide seguir al Señor y otros que piensan que lo están siguiendo, pero que no están en armonía. Ojalá quiera Dios que nos reconciliemos con Dios, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para reconciliarnos. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, Ezequiel tiene una visión y también él estaba con sus amigos y de un momento a otro entró en visión y el Señor le dice, Ezequiel, venga, le voy a enseñar algo y le dice, haga un hueco aquí en el templo y fíjese qué es lo que está pasando. Y ya usted con más tiempo puede leerse el capítulo 8 de el libro de Ezequiel y ahí se ven todas las barbaridades que se estaban llevando a cabo, ¿verdad? Donde decían, ah, bueno, ya Dios ni se acuerda de nosotros aquí entre estas cuatro paredes, el Señor no sabe lo que estamos haciendo, pero nunca podemos escondernos de Dios, Él sabe y lo conoce todo. Así que con tiempo, si ustedes desean, puede buscar ese capítulo 8 y ver con más detalle la condición. Esto lo estamos viendo porque la condición de la humanidad con todas estas naturaleza pecaminosa y todo viene del Edén y se repite, pero continuamente el Señor nos extiende esta invitación a la salvación. Ya Él ha hecho todo lo que es posible para que usted y yo seamos salvos. Eso ya nos toca a nosotros aceptarlo y creerlo. Vamos a volver ahorita al libro de Efesios, el capítulo 2, y vamos a ver este versículo 4. Veamos bien, tengamos presente toda la condición, porque en nuestro amor aquí en esta tierra, por más que nosotros digamos que queremos mucho a una persona o qué sé yo, es muy condicional en el comportamiento de la otra persona. Pero el amor de Dios es muy diferente porque Él conociendo nuestra condición nos ama. Veamos a ver qué dice el versículo 4 del capítulo 2. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Es que es fácil amar al que te hace muy bien, a los hijos, a los padres, a los hermanos y con la gente y los amigos que te llevan muy bien, pero en esta condición de muerte espiritual, alejados de Dios, en completas tinieblas, el Señor dice que Él es rico en misericordia por mucho amor con que nos amó. Mucho, mucho amor, ese muchísimo amor con el que Dios nos ha amado. Y vamos a ver aquí en el libro de Ezequiel, el capítulo 16. Este es una historia muy conmovedora y por falta de tiempo no vamos a poder leerla toda, pero usted en casa después puede tener la oportunidad de coger su Biblia y leerla toda. Esta es una costumbre pagana. En esa época los niños que no eran y también habían sido lamentablemente adoptada por algunos israelitas. Los niños que no eran deseados, cuando nacían, los cogían con placenta y todo y los tiraban en el desierto a que se murieran cruelmente. Y entonces el Señor nos compara a nosotros en esa condición tan tremenda. Y vean lo que dice, vamos a leer solamente unos cuantos versículos, el capítulo 16 y vamos a empezar con el 4. Y dice, y cuando a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavado con agua para templarte, ni sanada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Ve ese versículo 6 donde dice, y yo pasé junto a ti. Ahí pasó el Señor y vio esa condición.
no vio a ese bebé en esa sangre, cómo no tenía ninguna esperanza para vivir, cómo estaba abandonado a su propio destino, que ya era muerte. Pero mira el versículo 9 dice, y te lavé con agua, y te lavé la sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado. La misericordia de Dios no son nuestras buenas obras las que llaman a Dios las que nos atraen a Dios, sino es el amor eterno, el amor con que Él nos ha amado. Y es increíble, entre más estudiamos la palabra, más conocemos de ese gran amor que transforma la vida. El sentirse amado cambia todo en la vida de una persona. Y este amor de Dios que es incondicional. Efesios, de regreso al capítulo 2, donde estamos escudriñando Efesios, vamos a ver el versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces vemos que esta es la manera en que lo ha dado. Es gracia. Por gracia, por medio de la gracia somos salvos, porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Es increíble, ¿verdad? Las buenas noticias son demasiado buenas. Y vamos a ver ahora ahí el versículo 6 y 7 dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. O sea, no solamente nos resucitó y dijo, bueno, si usted ha sido tan malo que mire, déjeme aquí, lo voy a salvar, pero le va a tocar lavar los trastes y limpiar ventanas en el cielo, pero no, dice que nos resucitó y nos puso, nos elevó, nos sacó de esa condición baja en que estábamos y dice que nos elevó para que estemos juntamente con Cristo, para sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Qué Dios tan maravilloso, ¿ah? Qué maneras de restaurar, qué amor tan increíble. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Todo es por medio de la cruz. Solamente a través de la cruz es que podemos nosotros ser salvos y recibir estas grandes bendiciones. Vamos a ver cómo lo hizo. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. O sea, que solamente somos salvos por la gracia, pero necesitamos fe, y esto hasta Dios nos dice, ok, necesita esto, aquí está este regalo, es un don de Dios. Increíble. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras ya las hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Claro que al entrar en nuestra vida y transformarnos y cambiarnos, entonces hay obras que se dan, pero no son por esas obras que hemos sido salvos, sino son por las obras que el Señor Jesús ha hecho. Vamos a ver el versículo 13. Dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es esa sangre de Cristo, la sangre poderosa de Cristo que nos trajo de allá lejos de donde estábamos, en nuestras inmundicias, donde quiera, que perdidos, sin esperanza. Y ahora dice, esa sangre nos ha restaurado. Bendito sea Dios, esa sangre tan poderosa. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos que también hay un propósito de Dios, que Él
Él preparó incluso buenas obras, porque sabía que cuando íbamos a ser restaurados íbamos a ser nuevas criaturas en Cristo, completamente nuevas criaturas. Entonces, somos restaurados y Él tiene estas buenas obras para que andemos en ellas. Tenemos que dar ese fruto. Si somos reconciliados con Dios, también debemos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros enemigos y empezar a andar en esas obras que el Señor preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Entonces, vamos a ver ahí en Zacarías un texto muy interesante. En Zacarías 6:12, en referente a esto del templo, dice el versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es la vara, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo edificando el templo del Padre, este templo, que la fundación son los profetas, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo la piedra angular. Entonces, esta es en esta edificación que se completará en algún momento en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo Jesús es esa piedra angular. Regresemos ahí a Efesios, el capítulo 2, y ahora vamos a leer del 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, aleluya, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, en orden a ritos para edificar en sí mismo las dos en un nuevo hombre, haciendo paz. Y reconciliando por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estaban lejos, a los que quedaban y a los que estaban cerca. Que por él los unos y los otros tengamos la entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenideros, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos que Dios está construyendo este templo y nosotros somos piedras vivas en este templo que el Señor nos está elaborando. Y aquí vemos que en esto que acabamos de leer, que ya ahora Dios nos restauró, ya ahora le pertenecemos y ahora somos parte de ese edificio. En la construcción del templo de Salomón, esto es como un paralelo que quisiera hacer ahora en Primera de Reyes 6:7. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Dice, y la casa cuando se edificó, hablando del templo, puede leerlo ahí en el capítulo 6, es muy bonito, fabricándola de piedra que traían ya acabada, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ellos tenían tanta reverencia del rey Salomón y respeto por Dios, que esas piedras fueron acabadas a perfección y llegaron y las pusieron ahí una sobre la otra y llegaban y estaban perfectas. Ahora, nosotros somos estas piedras vivas en el templo del Señor y ahora que estamos aquí en este mundo, estamos siendo pulidos
porque el Señor Jehová tiene un lugar perfecto para usted como piedra, como parte de ese edificio que Él está edificando, que se culminará cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, y este templo ya está perfecto por la eternidad. Entonces, por eso tenemos este momento donde estamos siendo afinados, estamos siendo transformados, y esa transformación debe ser evidente en nuestra vida. Al ser llamados por nuestro Señor debemos de ir creciendo, y ese crecimiento tal vez no se vea de un momento a otro así, pero con el tiempo tiene que irse dando un fruto donde usted dice, mira, el Señor me ha dado la victoria. Antes yo me enojaba mucho por esto, antes yo hacía esto y ahora he cambiado. Entonces ese cambio solamente lo puede traer el Señor en nuestras vidas. Vamos a ver un poquito aquí de la piedra angular para terminar el salmo, porque es algo que lo dijo el salmista, lo habló el profeta Isaías, lo habló Pablo, lo habló nuestro Señor Jesucristo, también Pedro lo dijo. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es Jesús como esta piedra angular. El Salmo 118, el versículo 22. Perdón. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra siendo nuestro Señor Jesucristo. Busquemos en Isaías también el capítulo 28. El capítulo 28 y el versículo 16. Dice el profeta, por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí, yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina de precio, de cimiento estable, y el creyente no se apresura. Entonces, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Aquí el profeta mesiánico, que es Isaías, nos lo está diciendo. Ahora vamos a ver Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 9 y los versículos del 30 al 33. Dice, pues ¿qué diremos? ¿Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia? Qué increíble. Es a saber la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe. La fe es un requisito, pero también la fe es un don de Dios que podemos pedirlo. Si no lo tenemos, podemos decir, Señor, a todo hombre les ha dado una medida de fe, dice la palabra. Pero también nosotros podemos decir, como dijo ese padre a Jesús cuando le trajo al niño endemoniado, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Dice, no por fe, más como por obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Y está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Y para terminar, la última cita que vamos a ver hoy está en el libro de Oseas. Oseas, el capítulo 6, y vamos a leer aquí. Oseas, aquí en estos versículos que vamos a estar leyendo, el capítulo 6, del 1 al 3, habla de todo un poco. Está hablando del revivamiento, está hablando también de la lluvia tardía, está hablando de la venida del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 1, del 1 al 3. Venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 3 días, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a la salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Este proceso de santificación que el Señor nos quiere dar, la victoria sobre esas tendencias del pecado que nosotros tenemos, esa naturaleza que siempre vamos a estar luchando, pero que ya el Señor nos ha dado la victoria si nosotros la queremos aceptar. Es un proceso, va
va así como sale el sol en la mañana, que no sale apenas nos despertamos, está ya ahí, sino que poco a poco se va viendo este cambio, esta, este pulir del Señor en nuestras vidas, para que cuando el Señor venga podamos estar listos para formar parte de ese edificio espiritual y cambiemos de esa morada que vimos en Efesios, como empezamos de ese templo carnal, abominable, lleno de cosas malas, a la morada que nos quiere dar el Señor. Es un lugar donde nos podemos sentar con Él en el trono, en el cielo, en lugares celestiales. Así que tomemos tiempo cada día para entregarnos al Señor y aprender de su palabra, porque su palabra es vida. Y para que Él pueda pulirnos, debemos de ponernos, entregarnos en todo momento a Él para que cada día seamos mejores, esas piedras vivientes que tienen un propósito tanto aquí como eterno. Que Dios lo bendiga.